corona de parte de Leilani Leitón, Miss Teen Nicaragua 2021. El ganador o la ganadora del traje de fantasía fue para el diseñador Jaime Nacional. Previo a seleccionar a la nueva soberana juvenil, se entregaron los premios especiales como Mi Simpatía a Tayana Larusa de Matagalpa. Los títulos de Mejor Elegancia y Cabello fue para América Padilla de Carazo. Mejor Rostro y Piel, María Ángeles Castillo de Masaya. Y Mejor Sonrisa fue para Cris Mariana Celaya de la ciudad de Jinotega. Lo que es la radio, escuchar la música, escuchar noticias, escuchar ciertas voces de locutores de la época que escucharlos a ellos era agradable al oído. Entonces uno como joven, como chavalo, como cipote, como decíamos, viene uno creándose esa magia de la radio o imaginándose pues cómo es la radio. Entonces yo escuchaba prácticamente desde pequeño, porque recuerdo que mi mamá cuando yo tenía unos 7, 8 años, 6 años por ahí, escuchaba las famosas radionovelas de Radio Mundial, el Arandú, el Calimán, el no sé cuál, todas esas, los Tres Villalobos, ese tipo de novelas. Entonces yo escuchaba eso en la noche, ya se ponía a escuchar en su radio, y uno escuchaba pues las voces que también te transportaba. Entonces me fue naciendo la curiosidad a mí de conocer a esos personajes, cómo será eso desde la radio. Y así fui creciendo con eso, pero ya a la edad de más o menos unos 13, 14 años, siempre tenía esa inquietud. Y visitaba algunas radios que eran populares o muy escuchadas. En la época, puedo decirte, la misma Radio Mundial. Me recuerdo Unión Radio, Radio Mi Preferida, Estación X. Entonces todas esas voces que eran familiares o agradables al oído de uno como chaval, escuchar la música de la época, pues le incentivaba. Y yo decía, algún día quiero ser como esas personas, locutores. Y entonces fui conociendo pues ese aspecto a cada uno de ellos. Entonces con el tiempo dije yo, voy a incursionar a una radio, a ver cómo me vas a preguntar, qué es lo que se hace. Entonces uno empieza como cierto chavalo de mandadero. Me recuerdo que yo visité la Radio Continental más o menos en el año 78, por allí. Ahí me dieron una oportunidad, sí que quedaba por aquí cerca. Me dieron la oportunidad de uno de los locutores que se llamaba, no sé si ya falleció, Ricardo Martínez, ribense. Sí, ya fallecido. Y entonces él me dice, sí, querías ser controlista. Primero quería ser controlista. Bueno, aquí puedes practicar, pero ya después que la programación pase, me dice, ya cuando cierre, entonces le decían en Q, algo así. José Luis Martínez, pues que es uno de los más experimentados controlistas también y musicalizadores de este país, pues no lo puede decir. Entonces yo me quedaba a altas horas de la noche, pedía permiso a mis padres porque era hijo de dominio. Entonces el hombre me daba la oportunidad ahí de practicar, de hacer... manejar las perillas electrónicas pues, de la radio. Pero después ya como que no me gustó eso y me fue naciendo el gusanito de la locución, meterme en la locución, cómo es leer un noticiero, cómo es anunciar una canción, así como hacían los locutores pues, de la época. Te puedo mencionar a Conrado Pineda, al mismo Carlos Almanza, don Félix Guadamus Castrillo, a voces femeninas como la de Susana Mendoza, la de Zulema Bustamante, Mayra Santos también. Entonces, sí, también ya fallecida Mayra Santos. Entonces, esa gente como que le inspiró a uno y con el tiempo, pues por cuestiones del destino, ironías o no sé cómo llamarle, los conocía personalmente y logramos trabajar ya en los años 80. Entonces, ahora me traslado a los años 80. En 1982 se dio una oportunidad o una apertura de un casting para locutores, aprender a hacer locución. Eso fue en La Voz de Nicaragua, que era la radio oficial del gobierno revolucionario. Entonces ahí se hizo la convocatoria, donde se inscribieron como 600 muchachos y muchachas que querían ser locutores. Pero de ellos iban a sacar solamente 25 para recibir un curso pues, básico de locución, que era como por 6 meses por ahí, impartido por operantes internacionalistas de ese momento. Recuerdo a Andrea Fernández, una mexicana con una voz muy exquisita, y también habían hermanos cubanos, locutores que venían a impartir esos cursos. Entonces en ese momento pues
yo me presenté al casting de una misma oportunidad y estaba creo que Conrado Pineda como subdirector de la radio La Voz de Nicaragua. Entonces a través de ellos vine pues, entonces, bueno, vamos a hacer el casting. Y ya nos dieron un libreto, un guión de todo lo que íbamos a hacer. Miraba a los chavos y chavalas que querían ser locutores, pero a algunos como que les daba nervios. Pero yo decía, no, a mí no me va a dar nervios, porque yo en mi casa me ponía a practicar. Mi papá tenía una grabadora, esas de tecla. Él lo ocupaba para escuchar música o para escuchar inglés, porque él quería aprender inglés. Pero cuando él ocupaba la grabadora, yo se la quitaba y me ponía a leer los periódicos y tal. Pero decía, qué horrible mi voz, no me gusta. Me encerraba en el cuarto. Pero así de esa manera como que fui yo mismo pues como trabajando, ¿no? Y superándome en ese aspecto. Entonces cuando yo me dio esa oportunidad, yo no me sentí nervioso en ningún momento. Entonces me hacer la prueba, estaba Conrado ahí, estaba otro compañero controlista, Roberto Flores, conocido como Carita. Recuerdo que fue el que me grabó. Entonces ya cuando ya pasé mi casting, nos dijeron, bueno, los que clasifiquen, se les va a enviar un telegrama. Por medio de ese telegrama ahí se va a decir qué día deben de presentar. Hombre, yo no dormía, Edgar. Decía, ay, yo sé que voy a clasificar, yo sé que... Un día de tanto se aparece el cartero en bicicleta, con mi nombre, Eduardo Dávila, sí. El telegrama, o sea que los telegramas eran escuetos, entonces, favor presentarse el día 20 de febrero de 1982, no se me olvida la fecha, La Voz de Nicaragua. Hasta que el corazón me saltaba. Entonces a partir de ese momento ya recibimos en el curso los 25 seleccionados y todo pues lo básico que se imparte en la locución. Entonces ellos pues seguramente escucharon el carisma o qué sé yo, la iniciativa de uno pues de querer ser locutor en ese año. Y pues gracias a Dios me fui conociendo ahí a muchos personajes de la radio, porque en ese tiempo se hacía Lecho Catarrán, allá en La Voz de Nicaragua, dirigido por don Otto de la Rocha, que en paz descanse, y ahí conocí los elementos de esa radio que mi mamá escuchaba los cuentos, pues como te digo, estaba Penque Torres, estaba Nazaret Madrigal, Miriam Sandoval, doña Aura María Ruiz, personajes de antaño. Entonces ya los conocí en vivo y me sentía yo como un sueño, como que no era una realidad, pero yo no, pero esas son las voces que yo escuchaba desde niño, pues que mi mamá escuchaba las radionovelas. Entonces fue algo nato que fue creciendo a mí, porque nadie de mi familia hay alguien que haya trabajado en medios de comunicación, pues, sino que yo como que rompí ese esquema en todos esos años, y de esa manera pues ya me fui forjando, abriendo el camino, pues, y por una de las radios más importantes de Latinoamérica, como era La Voz de Nicaragua, porque había una onda internacional, habían varias frecuencias, e incluso se transmitía noticias en inglés, había locutores bilingües, ¿no? Que era, yo digo, mejor que la voz de los Estados Unidos. En esa época, en los años 80, pues que fue un boom La Voz de Nicaragua, pues con ese fenómeno y con grandes locutores, grandes voces, pues que logré conocer también y codearme con ellos, ¿no? ¿Alguna anécdota con esos grandes locutores que ya están fallecidos? Sí, por ejemplo, como te decía, conocí a Carlos Almanza. Ya cuando empecé a trabajar me contrataron con El Tiempo en La Voz de Nicaragua. Entonces él era nuestro jefe de locutores. Y una persona pues muy tranquila, muy conocedor de lo que es la radiodifusión, la gramática, sobre todo la dicción. Era un maestro completo, pues, al igual que Conrado Pineda. Con ellos dos pues tuve muy excelentes relaciones. Y así fui aprendiendo pues parte de lo que es la magia de la radiodifusión y la locución en sí. ¿Alguno de tus hijos sacó ese talento de la radio? Pues de mis dos hijos, ninguno. Solo el nombre, el mayor, porque lleva mi nombre. Y él se metió a estudiar periodismo, pero no ejerce la profesión, sino que trabaja en otro asunto. Y ese es el menor, porque tiene como 31 años para cumplir. El otro que tiene 23, ese tampoco, no le llamó para nada la radio, es ingeniero en computación. Entonces, como te digo, ninguno de los dos. Pero digo yo que siempre en el árbol genealógico de uno vienen los nietos. Entonces, una de mis dos nietas
que es hija de mi hijo mayor, ella sí le gusta eso, entonces le digo yo, se ponen ellas a grabar comerciales de los que escuchan, pues, quizás algún comercial que le llama la atención, y se ponen a practicar y a hacer grabaciones y se les oye bonita la voz. Entonces ustedes van a ser mi relevo. Les digo yo, pues, tal vez ya no la voy a ver o qué sé yo, porque están pequeñas, una tiene 8 años y la otra 5 años, pero a lo mejor por ahí viene a mis hijos no les gustó lo que es la locución, ni trabajar en un medio de comunicación, pero ellas quizás con el tiempo les va a ir gustando. A lo mejor estudian periodismo, qué sé yo, algunas de estas carreras afines, ¿no? Hay algo que me lo han comentado una buena cantidad de personas, las voces de la mañana del noticiero de la radio ya. Tu persona y Hugo Flores. ¿Desde cuándo se forma esa dupleta y por qué? Sí. Contame esa historia. Sí, bueno, la dupleta con Hugo Flores nació después que falleció Carlos Almanza Torres. Almanza falleció en el año 2009. Recuerdo bien, un 9 de noviembre del 2009. Él ya estaba jubilado, pues. Pero antes de eso yo trabajé muchos años. Fue la mejor dupleta en Radio Ya, en sus inicios, con Carlos Almanza Flores. Estaba también, antes que yo, estaba Rafael Urbina Brizuela, que es otro de los buenos locutores de este país, y que hacían el noticiero Revolución en la época de los 80, en La Voz de Nicaragua. Luego, cuando pasó a hacer Radio Ya, siempre se mantuvo ese perfil informativo, y ya no estaba Urbina Brizuela. Y entonces me dieron la oportunidad de participar en el noticiero de la mañana. Y escuchamos pues que tenían más o menos el feeling de hacer el noticiero. Y con ellos pues, con Almanza más que todo, tuvimos buena trayectoria. Después él ya decidió jubilarse, murió a los 64 años. Entonces cuando ya fallece Almanza, ya no hacíamos el noticiero, pues, sino que ya queda solamente uno. Bueno, aparecieron varias voces, te digo, después de Almanza, con el mismo director de nuestra radio, Denis Charlie, el noticiero, con Sir Larga Espada y con otros locutores, pues. Pero ya por último ya se vino a finiquitar con Hugo, que era un chaval que venía de otros medios, pero que sí, sabe la voz que tiene Hugo. Y entonces ahí sí fuimos, tal vez él tiene una más gruesa, más grave su voz que la mía, pero sí fuimos compaginándonos, y eso como que a la gente le ha gustado, pues, a través de los años. Ya tenemos varios años, no sé si José Luis tal vez me recuerda, algunos más de 15 años por ahí ya, de leer el noticiero con Hugo Flores. Y llega pues tal situación de que cuando no estaba uno de los dos, o sea, Hugo lo mandan de vacaciones, entonces quedo yo, me ponen a otro. O sea, la gente empieza a protestar, dice, no es lo mismo el noticiero, porque no es la matizadera, porque no sé que el noticiero ya tiene parte de picardía, pues no es como otros noticieros de otros medios que son netamente serios, pues, en la noticia. Sino que cuando hay noticias de jocosidad, de darle otro sentido humorístico, pues se le da, siempre respetando, ¿no?, a la persona o los involucrados, dependiendo de la noticia. Entonces, nosotros pues como que tenemos ese carisma de hacer pues la noticia, y por ello pues que le ha gustado a la gente a través de los años, y eso agradece uno pues a nuestros oyentes. Eso es parecido como lo que pasó en la década de los 60 y 70 con Radio Informaciones con Rodolfo Tapia Molina. Sí. Cuando Rodolfo Tapia Molina estaba enfermo, estaba con gripe y llegaba a leer otro locutor, ya la gente como que se resentía. Ya protestaba. Sí, ya protestaba. Igual pasa con ustedes. Sí. Te lo pregunto porque varias personas me lo han dicho. Incluso yo le pregunté a una señora la otra vez en una plática, bueno, ¿y usted cómo hace para levantarse temprano? Con la radio Ya, con la voz de Hugo Flores y un Eduardo Dávila. Y prácticamente ustedes se han convertido en una especie despertadores humanos, sí, para quién sabe qué cantidad de sí, personas en el país que escuchan el noticiero. Sí. ¿Ha recibido algún curso de capacitación sobre locución? Sí, como te decía, mi primera escuela fue La Voz de Nicaragua, prácticamente, donde ahí estos compañeros, pues que les agradezco mucho, a Andrea y a otro compañero cubano que se llama Norberto, creo el nombre.
pues ellos pues, nos dieron todo su apoyo, toda su experiencia de la radiodifusión. Y estos cursos, pues que eso eran unos cursos intensivos, hacíamos teoría y práctica. Entonces tuve la oportunidad de recibir otros cursos que impartieron los compañeros de Coradep. Coradep, pues sabes que era la Corporación de Radiodifusión del Pueblo. Entonces también ahí tuve la oportunidad de tener más conocimiento. Y de esa forma pues irme enriqueciendo uno pues el conocimiento y la práctica, que es la práctica constante es lo que le da el éxito pues, a las personas, a los que trabajamos en medios de comunicación. ¿Cuál es la diferencia que hay con la tecnología que se leía, digamos, en los años 80 todavía, que era analógica, a la tecnología que están usando? Porque a ustedes tengo entendido que leen en computadora, Sí. ya no es el papel físico. Incluso al controlista lo tienen más cerca. Sí. No es como antes que los dividía una cabina. Exactamente. Sí, hay una diferencia abismal, te digo, porque bueno, yo sé que la tecnología es buena, pero antes estaba la situación que te ponían este rollo de papel. Entonces aquí está todo el noticiero para el locutor 1, locutor 2. Y esto, ¿sabes? Escrito en máquina mecánica. Entonces, para todas las madrugadas, ahí miraba yo a los periodistas y ahí me llevaban a poner el legajo de noticias. Y a veces la tinta toda medio borrosa y legible. Entonces, uno tenía la oportunidad de ir corrigiendo, ir leyendo. Podía leer todo el noticiero y algunas cosas que quizás se equivocaba por error digital de la tecla, el periodista o el editor. Con lapiceros te ponían ellos ahí tal cosa ahí. Entonces yo aprendí a leer pues así, de esa forma. Incluso cuando no llegaba, me acuerdo en la voz de Nicaragua, cuando no llegaba uno de los locutores al noticiero de la mañana, entonces llegaba el otro que estaba, que leía el noticiero, Salvador Zamora, uno de los locutores que trabajó también en la voz de Nicaragua, también ya fallecido. ¿Verdad? Sí, hay varios locutores pues, que de los buenos que uno ha ido aprendiendo. Entonces cuando no llegaba, digamos, Rafael Urbina, por X o Y razón, tal vez amanecía desveladito, llegaba el conductor, no encontramos a Bolitas, porque ese era su seudónimo, su apodo. No encontramos a Bolitas en su casa. Entonces solo estaba Zamora, pues que era un señor que siempre estaba ahí, puntual, llegaba en su vehículo y ya, se ponía a leer. Entonces llegaba a la cabina y le decía, dicen que no vino Urbina, ¿le puedo ayudar a leer el noticiero? Y este señor pues, siempre tuvo así todo como serión. Y me decía, si te sentís competente, volale riata, me decía. Entonces, mi oportunidad pues de afilarme en la lectura de noticias. Entonces, de esa forma viene uno, y yo me le ponía a la par, trataba de ponerme a la par, pues, porque él iba a ir a decir, él era uno de los grandes pues, de la radio, locutores. Entonces, pero de esa manera pues me ayudó mucho el ser hasta cierto punto metido, pues, de querer uno aprender. Y los chavalos de ahora, pues que ese es el consejo que uno les da también, que sean los que les gusta, pues, o tienen madera para la locución, para ser periodistas, tienen que estar ahí constantes, pues, hay buenos elementos, pero la diferencia es ahora la tecnología, ¿no? Porque antes era como más difícil, como te digo, con los papeles estos, los mismos grabadores con las cintas estas, aquí tenemos todavía un museo en el estudio de la radio con carretes y todo eso, y ahora pues como más fácil las cosas. Entonces yo, entre más fácil puedes hacer algo, como que se echa más uno o te vuelves más haragán, pues, y aparentemente debería ser mejor, pero no, ese uno, no, y ahora está la tecnología, incluso una grabación de un comercial, si la voz te sale toda balurde, como se dice popularmente, y ahí el grabador viene y te la arregla y te la pone ya mejor la voz. Antes no había esa oportunidad. Entonces yo considero pues que la vieja escuela de la radiodifusión fue una experiencia tremenda, increíble, y que eso nos ha servido, pues ya los locutores que ya cumplimos nuestra tarea, pues. En el caso mío, pues que ya estoy jubilado, ya tengo varios meses de estar jubilado, pero sí, no he perdido todavía el hilo ahí, ni ese gusanito que me comenzó cuando era cipote de la radio, pues de querer estar siempre haciendo lo que uno puede, pues, tratando de ponerse a la par de la tecnología o ir
ejerciendo los conocimientos sobre eso. ¿Qué recomendación le da a los jóvenes, las nuevas generaciones de locutores? El caso de tener que leer un noticiero. El noticiero despega a las 6 de la mañana. ¿A qué hora tiene que estar ese locutor en la radio? Porque tengo entendido que tienes que leer el material, Sí, revisarlo antes de entrar al aire. sí. ¿Cuál es tu recomendación? Por lo menos pues unos 15 minutos antes de que inicie el noticiero, es lo más recomendable que esté la persona. Y los jóvenes pues más que todo tener humildad, tener esa sencillez y ese auge pues, de querer aprender o las ganas de querer aprender una profesión que sí le gusta, porque esto es por vocación. Todo trabajo pues tiene que ser por vocación muchas veces y no por algún interés o necesidad. No, como el que te dice o te decían tus padres antes, mira, yo quiero que seas doctor, pero si no tenías esa vocación, ibas a ser un doctor maleta, pues. O si querías ser un ingeniero y uno tenía esa vocación, ¿no? Entonces, si le gusta esta profesión, pues que es algo atractivo, algo fascinante y que te crea muchas amistades, pues hay que ser humilde sobre todo y escuchar los consejos de personas experimentadas. Porque hay unos chavalos de ahora, no todos quizás, pero seguro decir, mira, esto lo dijiste mal o está mal esto. Entonces, no. ¿Qué me va a enseñar este viejo? Este viejo lleva para abajo. Pero no, yo siempre tuve eso, de cuando yo grababa algo y uno de los locutores especializados decía, no, esto no se pronuncia así o se dice tal cosa. O el mismo controlista o el mismo grabador, por ejemplo, recuerdo a Luis Manuel Somarriba, que también ya se nos fue, el Pato Luca, si ponía a grabar un comercial, no, volver, hiciste este énfasis, esto no es así. Entonces yo dije, ¿por qué me voy a poner malo por eso? Al contrario, es algo que me va ayudando y así voy mejorando. Entonces, es la recomendación que le doy a los jóvenes talentos y que lean bastante. Hay que leer bastante porque quizás en nuestra época, en nuestro momento, no teníamos ese hábito de la lectura, pero ahora con la apertura del internet, pues ahí con solo tocar una tecla ya entras a una página de noticias para documentarte, es más fácil ese aspecto. Y hay que saber leer y saber informarse, ¿no?, sobre las noticias. Claro. ¿Ha recibido reconocimiento de algunas organizaciones o instituciones? Sí, gracias a Dios a lo largo pues, de mi trayectoria de más de 30 años, sí, he recibido reconocimientos de las diferentes asociaciones, incluso de periodistas, de la UPN, AP, periodistas independientes, también de la Asociación de Artistas Nicaragüenses, la que dirige Osman Balmaceda. El año pasado pues, recibí el reconocimiento premio Lo Nuestro, como uno de los destacados locutores. Tengo ahí mi medalla, mi cartón, pues, que es un agradecimiento que uno le da a los oyentes, que a quienes se debe. Y tengo pues mi buen aval de diplomas ahí, los tengo guardaditos, tal vez quizás no colgados en la pared de la casa, pero sí es algo importante que uno lo considera como un estímulo a su labor, a su trayectoria, y eso es bueno porque eso te compromete más a seguir o superarte siempre ante todos estos reconocimientos que me han dado pues instituciones, empresas privadas, públicas, compañeros del Instituto de Cultura, de la misma alcaldía o diferentes alcaldías pues, de nuestro país donde uno ha participado, tal vez como maestro de ceremonia, como animador y una serie de cosas. Entonces he recibido pues, gracias a Dios, eso en vida, que es lo principal. ¿Ha tocado impartir charlas a estudiantes universitarios? Sí. ¿Cuántas? ¿Dónde? Por ejemplo, en la Universidad UDM, la otra vez otro compañero colega me contactó para que le hiciera una charla pues, a los chavalos de periodismo o de la carrera fina periodismo y sobre la experiencia pues, que uno ha tenido. Entonces tuve una oportunidad hace más de 10 años, pues eso. Estuve ahí con un grupo de chavalos, como de 50 chavalos, entonces ya me presentaron, él es uno de los locutores del noticiero, que ustedes, sí, nosotros lo escuchamos. Entonces se miraba la inquietud y el afán de los chavalos por querer conocer, pues, base a la experiencia de uno. Entonces eso quizás les enriquece más el conocimiento o la experiencia, pues, en base a lo que
uno ha vivido en todos estos años de la radio. También en otro lugar, estudiantes de la carrera de filología en la UNAM en su momento, también una vez me buscaron pues para que les diera una charla ahí a los chavalos pues, de conocimiento sobre locución más que todo. Y de esa forma pues también agradezco a las diferentes alma mater pues como esa, la UDM, la UNAM, que nos han tomado en cuenta pues como personas de gran trayectoria en los medios de comunicación para que demos nuestro aporte pues a las nuevas generaciones de chavalos, futuros comunicadores. Y también has hecho periodismo porque yo te he escuchado haciendo transmisiones informativas de diversos puntos del país. Sí, sí, eso es muy importante, eso que decía Edgar, porque, por ejemplo, aquí en Radio Ya hay una característica que nos ha recomendado siempre nuestro director Denis Schwartz, pues que un hombre que ha tenido una gran trayectoria y capacidad y experiencia también en los medios de comunicación, en la radio y en la televisión. Entonces él dice, ustedes no solo por el hecho de ser locutores, ustedes si van en la calle, miran por un accidente, tienen la potestad de poder, entonces de esa manera sí es cierto. Entonces uno lo que ve en la calle, que es algo relevante, importante, ahí lo describe uno, pues, en base a la experiencia de los periodistas de la radio. Además, bueno, yo te quiero decir también, Edgar, que yo comencé estudiando periodismo en 81, 82, por ahí, unos 80 prácticamente, en la UNAM, en la Facultad de Humanidades. Entonces ahí yo inicié, pero ya después no continué porque ya empecé a trabajar. Además de gustarme la locución, yo estudié contabilidad comercial. Entonces primero trabajé en lo que es la contabilidad, pero siempre estaba con la idea de la radio. Y, ¿Dónde trabajas? bueno, trabajé en varias empresas. Una empresa que se llamaba La Mercurio, que hacían los famosos cuadernos Mercurio. Trabajé en la Universidad Politécnica UPOLI, eso entre 1981 y 82 por ahí. Pero ya después incursioné a la universidad, en bachiller en 1980. Después recibimos un curso básico, recuerdo, en la UNAM. Y después ya cada quien, como se hace cada año, según tus aptitudes, lo que vos querés estudiar. Entonces una de las opciones puse periodismo. Puse como 3 opciones, entonces clasifiqué en periodismo. Pero como ya después no pude organizar mi tiempo para seguir estudiando, pues. Pero sí capté cierto conocimiento, ¿no?, de los periodistas. Entre ellos pues pude comenzar a estudiar periodismo con el recientemente fallecido Carlito Salgado. Recuerdo Carlos Salgado, estaba Mameli Ferretti, Raúl Oviedo, Esteban Solís. Y de mujeres periodistas también que han sido buenas. Y yo creo que fui el único que me quedé, si no pues. Pero sí, entonces vamos a que todo va relacionado, tanto el periodista como el locutor. Entonces tiene uno que aprender, tiene que ser periodista. Y es una de las características que tenemos aquí en la radio. Pues ese ha sido uno de los éxitos también de esta emisora, pues porque el director nos dice, no, ustedes donde vayan tienen que ser periodistas también. Tienen su teléfono, toman una foto, una fotografía de ese dice más que 1000 palabras. Y de esa forma pues ahí vamos, haciendo radio siempre, en la que podemos. Finalmente, Eduardo, ¿crees de que las escuelas de periodismo de las universidades, tanto la UNAM como el resto de altas casas de estudio, deberían de tener una subespecialidad de locución? Porque la locución sí es para la radio y sirve también para la televisión. Sí, tiene que ser algo básico que tiene que ir relacionado. Yo recuerdo que en periodismo hay en los años posteriores, digamos, los pensus pues que van avanzando, había una clase que se llamaba Radio 1, Radio 2, y ahí es donde encaja el periodismo, porque un periodista, son pocos los periodistas que son locutores o que tienen pues esa adicción de ir describiendo como lo hace uno en las noticias, porque el periodista, digamos, si es periodista puede escribir y después te pasa a la mesa de locución esto y esto, pero tal vez no lo puede decir porque quizás su voz no le ayuda, pero sí es muy importante eso porque tiene que ir de la mano, una clase de locución. Sí. Tienen que ponerlo o ajustarlo al pensum de cada una de estas universidades que imparten también carreras de
de comunicación.